Entonces, primero que nada, como les digo a todos los alumnos siempre, intenten sacar sus prejuicios, relájense. El tema no es complejo, es un poco agotador porque tiene muchos datos que tienen que ver con bastante memoria, eso sí, pero no es en sí complejo. Hay que intentar analizarlo de forma desglosada y tranquila. ¿Está bien? Y como les mencioné a los del día lunes, hoy día hacemos los dos temas y después les voy a dar un break grande de media hora y después vamos a repasar los temas de las semanas previas. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer con todos los chicos que se encuentren acá. Si nos quedamos hasta las 9 10 de la noche, no hay problema. Pero la cosa es que hoy día salen aprendiendo todo neurooficio, porque yo quiero que saquen 20 en su examen. ¿Está bien? Entonces, chicos, comenzamos. Comenzamos con tronco encefálico y nervios craneales. Dentro de esos temas tenemos incluido sueño, pero sueño tiene que ver más con la parte de formación reticular y un análisis más complejo con estructuras diencefálicas y otras. Entonces, la parte de sueño, esa sí se las voy a subir en el aula virtual, pero serán 20 minutos de grabación con lo mucho. Entonces, por eso no se preocupen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? De forma general, vemos la parte de introducción y las funciones generales del tronco encefálico, la fisiología básica de los nervios craneales y sus núcleos, y la fisiología de los reflejos del tronco encefálico, que ya lo han visto en la clase de práctica el día viernes, sábado y este. ¿Qué es el tronco encefálico, chicos? El tronco encefálico va a ser una estructura que tiene una gran importancia a nivel del ser humano. Esta estructura netamente va a tener múltiples funciones. ¿Está bien? Estas múltiples funciones incluyen que es una vía de comunicación, tiene los núcleos de los nervios craneales, específicamente a 9 de los 12, y tiene centros vitales. Como vía de comunicación, nos estamos refiriendo netamente a que el tronco encefálico va a permitir conectar dos estructuras, que va a ser las estructuras del prosencéfalo, o sea, de mi corteza cerebral, y va a permitirla conectar con la médula espinal. Por eso es que hay muchas vías que justo hemos visto durante las semanas previas que tienen conexiones, ¿sí o no? Desde la corteza hacia la médula espinal. Entonces, quiero que recuerden claro, la parte de comunicación es de vital importancia en el tronco, porque la información eferente que viene de la corteza va a pasar por el tronco para ir a la médula, y de la médula se va al sistema nervioso periférico, ¿sí o no? Aparte, la información también puede ascender, puede venir desde la médula hacia la corteza o estructuras aledañas. Entonces, aquí nos damos cuenta de algo, y es que el tronco es una vía de comunicación, es la carretera central de nuestro sistema nervioso. Por ahí van a pasar múltiples estructuras que van a ser tractos de múltiples funciones. Entonces, se puede concluir de esta parte que recordemos que el tronco encefálico funciona como una vía de comunicación. Aparte de eso, recordemos que el tronco encefálico va a tener múltiples núcleos de los nervios craneales. En este caso, yo les he especificado ya cuántos, para que ustedes lo puedan analizar. Les he colocado que son 9 de 12. A ver, pregunta, ustedes que están fresquitos con neuroanatomía. ¿Y los otros tres de dónde nacen? A ver, ¿quién me responde? ¿O cuáles son los otros tres que no están ahí? A ver, Yomona, dime. Son los otros que no están, son el primer núcleo y el segundo. El segundo, el olfatorio que sale directamente hacia la nariz por la lámina cribosa. El Ya. óptico el óptico que sale por otro lado. ¿Y el Eso tercero? es ¿Cuál falta? el del supracráneo sí está ahí, el cuarto también, el quinto. Miren, chicos, lo de Yomona está muy bien. Tenemos tres nervios craneales que no suelen tener núcleos específicos en el tronco cerebral. El primero es Ah, el nervio craneal uno, que sería el nervio olfatorio. Porque recordemos que el nervio olfatorio, recuerden, la primera clase, es una extensión ¿de quién? Del prosencéfalo. el accesorio. Ah, ya, tranquilidad, tranquilidad, yo sé que te gusta neuro. A ver, el segundo nervio craneal, el segundo nervio craneal tampoco tiene su núcleo al nivel del tronco encefálico, porque el segundo nervio craneal va a ser el nervio olfatorio, el nervio óptico, y el nervio óptico nace específicamente como una extensión del encéfalo. Y luego tenemos al nervio accesorio, que es el décimo primer nervio craneal. El décimo primer nervio craneal tiene principalmente componentes de
la médula espinal en su porción cervical. Entonces, esos son los tres nervios craneales que no suelen tener un origen directo en el tronco, pero todos los demás sí suelen tener un origen directo en el tronco encefálico. Ahora, tenemos que el tronco encefálico también funciona para poder manejar los centros vitales, porque recordemos que el tronco encefálico va a contener núcleos importantes que van a influir bastante en la frecuencia cardíaca, en la respiración. Específicamente, se suelen encontrar al nivel del bulbo raquídeo que estamos viendo acá. Ahora, el bulbo raquídeo van a ver que también lo pueden conocer como médula oblongada. Ustedes han visto en su múltiple literatura que le dicen bulbo raquídeo o médula oblongada. Recordemos que esta estructura va a contener centros esenciales respiratorios y cardíacos. El daño específico de esta área, como puede ocurrir en una herniación, puede resultar en la oclusión de los vasos que irrigan estos centros y provocar la pérdida rápida de la respiración y también de la función regulatoria sobre la actividad cardíaca. En consecuencia, recordemos claro que el tronco encefálico es vital para que ustedes vivan. Es prácticamente una estructura que también tiene que ver con la parte primitiva. O sea, la parte básica de la vida tiene que ver con el tronco encefálico. ¿Está bien? Y eso tiene mucha relación con estos sistemas de centros vitales también, porque tiene centros respiratorios y cardíacos esenciales. Ahora, vamos a intentar resumir un poquito acerca de eso. Vamos a ver que los centros vitales van a tener mucha conexión con el tronco. Suele tener un centro de recepción visceral, o sea, centro aferente que va a recibir la información, y un centro eferente que va a realizar la regulación. Por lo general, la información sensorial visceral, que permite la monitorización de los órganos vitales, llámese corazón, llámese aparato respiratorio, va a encontrarse a nivel del núcleo de tracto solitario. Toda esta información suele ser aferente visceral y esta información viene al bulbo. ¿Está bien? Aquí se va a encontrar los núcleos cardiorrespiratorios que suelen estar en la porción más caudal de este núcleo de tracto solitario y ahí van a terminar nuestras sensaciones viscerales generales que hemos analizado en la primera clase. Entonces, acá tenemos aferencias viscerales generales de tipo autonómicas. Porque tenemos también de tipo no autonómicas, que lo vamos a ver en sistema nervioso autónomo. Entonces, miren, estamos analizando. En el núcleo del tracto solitario van a venir información de centros vitales, llámese del corazón, llámese de los pulmones, va a venir información. Y esta información viene por aferentes viscerales generales. Entonces, el núcleo de tracto solitario suele tener en la porción caudal a los centros cardiorrespiratorios. Estas aferencias vitales suelen venir, como les dije, del corazón, de los arcos aórticos, ¿de qué más? El callado aórtico, seno carotidio, ¿dónde más? De los pulmones, y también podrían venir del tracto gastrointestinal hasta el nivel específico de la flexura esplénica. Entonces, esa es una información que llega, pero también puede venir información de quimiorrecepción, ¿se acuerdan? Lo vimos también en la parte de cardiovascular. Puede venir información quimiorreceptora que aportan de forma esencial a la función respiratoria y circulatoria para poder hacer una modulación en la entrada sensorial que viene del cuerpo carotídeo, que contiene múltiples quimiorreceptores que van a tener alta sensibilidad a los cambios en los gases en la sangre. Entonces, esto es vital para poder vivir, porque eso ya lo hemos visto en cardiovascular. Sin eso no podemos hacer una modulación adecuada de los tonos vasculares. A ver, un ratito, vamos a aceptar a los alumnos que recién han llegado. Listo, continuamos. Ahora, esa es la parte de recepción visceral. Entonces tenemos aferencias viscerales generales que suelen venir al nivel del núcleo del tracto solitario. Ya está, quedamos claros. En este mismo núcleo tenemos centros que pueden tener función en la modulación cardíaca y en la modulación respiratoria y otras. Y luego tenemos centro de control motor. Ese centro de control motor va a ser eferente, porque es la información que se ha integrado, que llegó, miren, llegó la aferencia y en el tronco comenzó a integrarse la aferencia para poder entender qué es lo que debemos hacer. Y después nace una neurona que hace la función eferente, o sea que transmite la información
hacia afuera para poder ejecutar algo. En este caso, el centro de control motor eferente suele ser el que va a regular las funciones viscerales. Por ejemplo, se encuentra clásicamente descrito al núcleo motor dorsal del vago. El núcleo motor dorsal del vago, ustedes saben que es netamente función parasimpática. Entonces tiene una función eferente visceral general. A partir de este núcleo tenemos información que se va a hacer regulación cardíaca, a hacer regulación pulmonar, ¿sí o no? Y aparte puede hacer regulación de efectos fisiológicos específicos del vago. Entonces acá tenemos información parasimpática. Y aquí lo estamos viendo. Entonces, la información aferente de las vísceras llega por lo general por un centro de recepción visceral que suele ser el núcleo de tracto solitario. Se hace una integración a nivel de tronco y se genera una eferencia motora. Y esta eferencia motora, por lo general, suele ser de múltiples núcleos. En este caso hemos optado por el núcleo motor dorsal del vago, porque es el que va a tener función parasimpática y va a regular múltiples funciones. Llámese a nivel cardíaco, regulación de la frecuencia, regulación de la conducción, ¿se acuerdan? Porque generaba una disminución del automatismo. Llámese a nivel gastrointestinal. ¿Qué hace el parasimpático a nivel gastrointestinal? A ver, ¿alguien recuerda? ¿Qué hace el parasimpático a nivel gastrointestinal? Dime, Miguel Ángel. Disminuye el peristaltismo. Digo, El parasimpático parasimpático. aumenta. Ya, lo aumenta. Entonces, miren, tenemos un control mediado por el tronco encefálico a las vísceras principales. Creo que ya hemos quedado claro en eso, entonces vamos con nervios craneales. En nervios craneales tenemos que analizar, y en las láminas que van a ver que estamos analizando a full la parte de la función de cada nervio craneal. Entonces lo hemos dividido en tres partes. Tenemos primero a los que tienen función sensitiva pura, luego nos vamos a los que tienen función motora pura y a los que tienen función mixta por inervación de músculos derivados de los arcos faringios. Primero, ya hemos visto claramente que tenemos tres nervios craneales que no tienen una estructura naciente de tronco encefálico. Ya. Aquí estamos considerando ya dos. Entonces, miren, nervios craneales que tienen función sensitiva pura suelen ser tres. Suelen ser el primer nervio craneal, también conocido como nervio olfatorio, el segundo nervio craneal, también conocido como nervio óptico. Y luego tenemos también ¿a qué nervio? Al octavo nervio craneal. Y este octavo nervio craneal tiene una función vestíbulo coclear, que es netamente el que va a transmitir información del equilibrio y de la audición. Entonces, a partir de eso vamos a diferenciar. Recordemos que el primer nervio olfatorio va a nacer en el bulbo olfatorio y luego se va a dirigir hacia la corteza olfatoria. Su funcionalidad principalmente va a ser de tipo aferente visceral especial. Ya sabemos por qué es aferente, ¿sí o no? Aferente es porque está llegando hacia el sistema nervioso central. Ya sabemos por qué es visceral. Un sentido de, por sustancias odorizantes. Y especial porque es uno de los sentidos. Entonces, es aferente visceral especial. Luego tenemos las ganglionares de la retina y luego se va a dirigir hacia los ganglios geniculados laterales. Y a partir de eso es que va a tener una modalidad funcional aferente somática especial. Especial creo que, vuelvo a decir, ya lo sabemos, es porque es uno de los sentidos. Somática, netamente, ya hemos hablado también de eso, porque no es una estructura que realiza el gusto o el olfato. También hemos visto en la clase 1. Y aferente porque la información está viniendo de forma sensorial. Ya. Y luego tenemos al octavo nervio craneal. El octavo nervio craneal, recordemos que es el vestíbulo coclear. Este octavo nervio craneal va a tener información que se va a dirigir específicamente a los núcleos vestibulares y a los núcleos cocleares. En sí, al núcleo coclear y los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares, les voy adelantando un poquito porque la siguiente semana lo vamos a ver más. Vamos a tener en sí cuatro. Tenemos uno superior, uno inferior, uno lateral y uno mediano. Entonces, tenemos que la información del octavo nervio craneal va a ir hacia los núcleos vestibulares y el núcleo coclear. Y la función neta es una aferencia somática especial. Va a mediar la audición y va a mediar el equilibrio.
Ahora vamos a ver los nervios craneales con función motora pura. En función motora pura es bien y tenemos al nervio hipogloso o 12º nervio craneal. Entonces, aquí les he colocado una mnemotecnia para que nunca se olviden cómo se hace la inervación de los músculos extraoculares. La mnemotecnia es esta, puede ser revivo o reviso. ¿Qué significa? Recto externo, sexto nervio craneal. Y ahora vamos al revés. Oblicuo mayor, cuarto nervio craneal. Todos los demás son por el tercero. Entonces ya nunca se van a olvidar de cómo es la inervación de los músculos extraoculares. Recto externo, sexto nervio craneal. Oblicuo mayor o oblicuo superior por el cuarto nervio craneal. Entonces, todos los demás van a ser, cuando analicemos la función de cada nervio y los reflejos, eso lo tienen que recordar al toque. Entonces, no se les puede ir las mnemotecnias, ¿ah? Entonces, chicos, oculomotores. Tenemos al tercero, tenemos al cuarto y tenemos al sexto. El tercero es conocido como el nervio oculomotor común. Recordemos que el nervio oculomotor común se va a originar netamente al nivel mesencefálico en esta porción rostral, o sea, la porción anterior. Entonces se origina el nervio oculomotor común en el núcleo principal de este nervio que se encuentra en la porción rostral del mesencéfalo. Este nervio va a inervar a todos los músculos extraoculares que no son el recto externo o que son el oblicuo mayor. Todos los demás son netamente por el oculomotor común. Ahora, este nervio oculomotor común va a tener también componentes netos de un núcleo accesorio. El núcleo accesorio se llama núcleo de Edinger y Westphal. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el núcleo principal del óculo motor común le va a dar una función, que va a ser la función eferente somática general, porque se va netamente a los músculos extraoculares. Pero el núcleo de Edinger-Westphal le va a dar la función eferente visceral general. ¿Por qué? Porque el núcleo de Edinger y Westphal es un núcleo parasimpático. Y como es un núcleo parasimpático, la información suele ser visceral y suele ser general. Entonces, recordemos, chicos, ya que no quede duda. El núcleo oculomotor común tiene información somática general mediada por su núcleo principal y tiene información parasimpática, que es eferente visceral general, mediada por el núcleo de Edinger y Westphal. Ambos se encuentran en el mesencéfalo y eso tiene que darle súper claro. Ambos se encuentran en el mesencéfalo. Ahora, ¿qué es lo que va a permitir esta inervación? El oculomotor común, por su núcleo principal, inerva los extraoculares, que no son los que ya mencionamos, y el núcleo de Edinger y Westphal va a permitir la inervación del músculo esfínter de la pupila y de los músculos ciliares para los reflejos de acomodación y el reflejo fotomotor. Entonces, ya creo que les quedó súper claro que el oculomotor común tiene información somática y autonómica, específicamente parasimpática. Ahora, vamos con el cuarto nervio craneal. El cuarto nervio craneal es el nervio conocido como troclear o también en alguna literatura antigua lo llamaban como el nervio patético. ¿Dónde se va a originar? También se origina a nivel mesencefálico, pero se origina en la región caudal, en la parte de atrásito. Caudal, la parte de ahí, abajito, ya estamos, en la parte inferior del mesencéfalo. Entonces, el núcleo del nervio 4 se origina en la porción caudal del mesencéfalo y su función va a ser únicamente eferente somática general. Porque ¿a quién va a inervar? ¿A quién les dije que iba a inervar? Al músculo oblicuo mayor u oblicuo superior. Es lo mismo. Entonces, recordemos, les pregunto, ¿el cuarto nervio craneal tiene información parasimpática? ¿Quién dice No, sí? Ah, ya, no, muy bien. ¿Quién de los oculomotores tiene información parasimpática? el tercero. El tercero, El perfecto. común. Ahora, vamos con el sexto nervio craneal, que es el otro nervio oculomotor. El sexto nervio craneal, conocido como oculomotor externo,
o también abducens, porque así también lo conocen, va a nacer a nivel ponto vulvar, en la parte inferior del puente o protuberancia. Va a tener una función netamente de eferencia somática general, porque igual que el cuarto, solamente va a ir a inervar a su músculo extraocular, en este caso el recto lateral o recto externo. Entonces, el nervio oculomotor externo o abducens va a inervar al músculo recto externo o recto lateral. Función, eferente somática general. Se acabó. Entonces, ya creo que nos quedó súper claro. El único nervio oculomotor que tiene función parasimpática es el tercero. Tercero. Todos los demás son únicamente función somática sobre su músculo extraocular. ¿Qué músculo inerva? Ya creo que les quedó también claro. Recordemos la mnemotecnia. Recto externo, sexto nervio craneal. Oblicuo mayor, oblicuo superior, cuarto nervio craneal. Todos los demás, tercero. Listo, chicos. Entonces ya con eso ya no hay forma de que se equivoquen. Otros nervios craneales con función motor puro. Recordemos que el nervio accesorio o espinal suele nacer principalmente de las raíces, que son raíces cervicales, pero suele tener también un asa o una raíz craneal que está en la parte caudal del núcleo ambiguo. Entonces, aquí yo no me quiero meter tanto en la parte anatómica porque ustedes ya lo han visto con el doctor Arbaiz o lo están viendo. Entonces, vamos a focalizar en la parte de función. El nervio espinal o accesorio principalmente va a tener una función motora. Y esta función motora va a ser netamente sobre los músculos esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. ¿Cuál es el problema? Porque ha habido una duda existencial durante muchísimos años entre los anatomistas, fisiólogos, acerca de cuál es su función. Porque muchas veces se ha descrito a estos músculos como parte de derivación de los arcos faringeos. Entonces, ustedes dirían, ah, pero doctor, está arco faríngeo, entonces sería un eferente visceral especial, porque lo hemos visto en la primera clase, ¿sí o no? Entonces, a partir de eso tenemos la duda, que se encuentra aún en debate, por si acaso, entre si es una función eferente visceral especial o eferente somática general. Entonces, yo lo dejo ahí a la duda existencial para que lo analicen ustedes. Pero quede súper claro, chicos, que el nervio espinal o accesorio va a inervar ¿a quién? Al esternocleidomastoideo y al trapecio. Y que actualmente su función, que les quede claro, es eferente, es motora. El problema surge a partir de su origen embriológico, que comienzan a debatir cuál es, si es visceral especial o somático general. Pero con que sepan que es motor y que es diferente, ya estamos bien, creo yo. Y nos vamos luego al nervio hipogloso. El nervio hipogloso se va a localizar a nivel vulvar. Miren, hemos ido bajando, hemos ido bajando de a poquitos. El 12º o 12º nervio craneal o hipogloso se encuentra a nivel vulvar, su núcleo, y va a inervar a los músculos intrínsecos de la lengua, a los músculos intrínsecos de la lengua. Estos van a incluir, por ejemplo, al geniogloso, al yogloso y al estilogloso. Entonces, va a inervar los músculos intrínsecos de la lengua y esto va a permitir el movimiento de la lengua, que es vital para poder hablar, ¿sí o no? Porque en la ejecución del habla tú requieres mover la lengua, mover músculos de la fonación al nivel faríngeo y mover el rostro. Entonces ahí nos damos cuenta de que para poder ejecutar el habla tienen múltiples funciones. Y aquí le respondo a Yomona en la primera clase, que justo nos preguntó sobre el habla. ¿Qué modalidades funcionales tendría el habla? Múltiples pueden ser, porque depende mucho de los músculos que están funcionando. Si hablamos netamente del movimiento de la lengua, tendríamos que hablar de una función eferente somática general. ¿Está bien? Entonces creo que ya hemos quedado claro en los músculos, en los nervios con función motora pura, función sensitiva pura, y ahora nos vamos con los nervios de función mixta. Los nervios de función mixta no son tan complejos como lo ven. Ahorita lo ven y dicen, wow, es una lista inmensa, porque sí es una lista inmensa, pero no quiero que le tengan miedo a ese tema. Por lo general, los nervios con función mixta van a tener una función aferente y eferente. La función aferente sensitiva
aferente también va a depender de qué funcione el proceso. Por ejemplo, el nervio trigémino, ustedes ya lo conocen, lo han visto, saben que nace específicamente de la parte lateral de la protuberancia. Este va a tener 4 núcleos del cual van a derivar la información. Tienen 3 núcleos que son sensitivos y tienes un núcleo motor. Los núcleos sensitivos van a tener específicamente algunas variaciones a partir de qué tipo de sensibilidad procesan. Por ejemplo, el núcleo sensitivo principal, si ustedes escuchan principal, ¿qué es lo que creen que está diferenciando? Por lo general, el tacto epicrítico que vimos la semana pasada. Ya saben, ya cuando hablo de tacto epicrítico, distinción de 2 puntos, etcétera. Entonces, el núcleo sensitivo principal procesa información táctil epicrítica. ¿Dónde? Al nivel de la cara y de la cavidad oral. De la cavidad oral. O sea, la información sensitiva táctil epicrítica nace de el núcleo sensitivo principal, del trigémino. Es en el rostro y en la cavidad oral. Luego tenemos al núcleo mesencefálico del trigémino. El núcleo mesencefálico del trigémino tiene una característica propia, que es que permite recibir la información de la propiocepción de la estructura del rostro, pero aparte es la primera neurona de esta vía aferente, que es raro, ¿no? Porque ustedes ya saben que por lo general al nivel central encontramos ya la segunda neurona de la vía aferente, ya lo vimos la semana pasada. Pero en este caso, el núcleo mesencefálico del trigémino suele constituir la primera neurona de la vía propioceptiva del trigémino al nivel del rostro. Volvemos nuevamente a eso. Luego tenemos al núcleo espinal del trigémino. Este núcleo espinal del trigémino también procesa información sensitiva. ¿Cuál nos falta? Termoalgesia. Entonces, el núcleo espinal del trigémino va a permitir recibir la información termoalgésica de la cara, de la córnea, de la cavidad oral y de ciertas regiones de la dura madre. Ya está, así de simple. Entonces, ya nos estamos dando cuenta qué información procesa cada núcleo. Si todas esas son información referente con el tacto, ¿cuál es netamente la aferencia? Aferencia somática general. Ya lo hemos visto. Entonces, para que quede claro, núcleo sensitivo principal recibe información, tacto epicrítico. Núcleo mesencefálico, propiocepción. Núcleo espinal, termoalgesia. Ya está. Acabamos con la parte sensitiva del trigémino. Y ahora nos vamos a su parte motora. Y eso ya lo hemos visto la vez pasada. El trigémino va a inervar a los músculos de la masticación. Y esta inervación a los músculos de la masticación, que suelen ser el pterigoideo, el macetero, el temporal, va a permitir exactamente su función eferente. Pero como es un músculo derivado de un arco faríngeo, la eferencia va a ser visceral especial. Creo que ya hemos quedado claros en eso. ¿Sí o no? La vez pasada. Entonces, ya entendimos las funciones del trigémino. No está muy difícil, ya lo hemos visto desde la primera clase prácticamente. Entonces, ahora nos vamos con este gráfico que está muy bonito, la verdad, y que quiero que se queden. Yo sé que es un gráfico de anatomía y ya lo han visto en anatomía. Desde que les quede súper claro. Miremos, el quinto uno o la rama oftálmica del trigémino va a inervar a la porción que se encuentra en esta zona, pintadita de azul, que suelen ser esta porción superior por encima del párpado superior, incluyendo a la conjuntiva y la córnea, y también la punta de la nariz. Luego tenemos al quinto 2, también conocido como rama maxilar, y al quinto 3, conocida como la rama mandíbula. ¿Qué lo separa? Este ángulo de la boca y este punto medio. Ahí está, la separación. Entonces, esto, no me quiero meter en la anatomía, pero ustedes ya lo conocen y quería que lo reforcemos para que cuando analicemos el reflejo, nunca se olviden de las aferencias de cada reflejo. Ahora nos vamos con el nervio facial, que es un nervio muy interesante. Este nervio va a emerger de la región pontobulbar. Entonces, de esta región pontobulbar nace el nervio facial de forma aparente, pero las fibras derivadas de este mismo nervio facial
tienen múltiples núcleos de origen. Tenemos al núcleo motor del facial, al núcleo salivar superior, estos dos con función eferente o motora, según los libros que evalúen, tienes núcleo del tracto solitario y el núcleo espinal del trigémino. Entonces, estas dos últimas son aferencias y estas dos primeras son eferencias. Ahora, vamos a definir cuál va con cuál. El núcleo motor del facial va a tener una modalidad funcional deferente visceral especial. Ya con eso les dije todo ya. Porque si es eferente visceral especial, está inervando netamente a un músculo derivado de los arcos faringeos. En este caso, ¿cuál sería? Los de la mímica facial. Ya está. Entonces, el núcleo motor del facial va principalmente a dar sus fibras para inervar a los músculos de la mímica facial. Entonces, va a permitir una función motora de movimiento de los músculos a nivel del rostro. Luego también tienes a otro eferente, que es el núcleo salival o salivar superior. Esta función es eferente visceral general. ¿Por qué es eferente visceral general? Porque el núcleo salivatorio superior o salivar superior va a transmitir información parasimpática. Parasimpática. Y esta información parasimpática la va a transmitir a las glándulas lagrimales, a las glándulas salivales submandibulares y a las sublinguales. Entonces, el núcleo salivar superior es el segundo núcleo que vemos parasimpático, ¿sí o no? Ya vimos el primero en el oculomotor común. Ahora vamos a ver un segundo núcleo que es de información parasimpática, que va con el facial. Listo, chicos. Vamos a los núcleos sensitivos. Tenemos el núcleo del tracto solitario, el cual va a recibir información aferente visceral especial. Si digo aferente visceral especial, ¿a qué me estoy abocando? Al sentido. En este caso, ¿qué sentido sería? Sentido del gusto. Gusto. Sentido del gusto. Y ese sentido del gusto va a pertenecer a los 2/3 anteriores de la lengua por el nervio cuerda del tímpano. Ya lo han visto también en anatomía, pero ya no necesito explotar más. Entonces, recordemos, el núcleo de tracto solitario tiene información aferente visceral especial. Y este especial es porque viene del gusto, 2/3 anteriores de la lengua. Luego nos vamos al núcleo espinal del trigémino. Ustedes dirán, pero doctor, es el núcleo espinal del trigémino. ¿Qué tiene que ver acá con el facial? Sí tiene que ver por algo, porque el facial también tiene información de sensibilidad, pero específicamente suele estar a nivel del conducto auditivo externo. ¿Sí o no? Eso ya lo han visto en anatomía. Y en la parte posterior del pabellón auricular. Entonces, el nervio facial tiene también información aferente somática general, específicamente al nivel del conducto auditivo externo y el pabellón auricular en su región posterior. Y esto nace del núcleo espinal del trigémino. Entonces, ya hemos acabado la parte del nervio facial. Ahora nos vamos con el nervio glosofaríngeo, que es otro nervio que va a emerger a nivel del surco posolivar. El nervio glosofaríngeo va a tener también múltiples núcleos. Núcleos eferentes son el ambiguo y el salival superior. Núcleos aferentes son el núcleo del tracto solitario y el núcleo espinal del trigémino. Entonces, como núcleos eferentes, el núcleo ambiguo va a tener una función eferente visceral especial. Ya nos hemos cansado en decir, si es eferente visceral especial, ¿a quién está inervando, chicos? A ver, ¿quién me dice? Gusto. No, eferente, es eferente. Ah, Músculo son derivado del derivados del arco arco. faríngeo. Muy bien, muy bien. Almerco siempre ahí dando la pauta. Muy bien, Almerco. Eferente visceral especial va a inervar a músculos derivados de los arcos faringeos. En este caso, derivado del tercer arco faríngeo. ¿Qué músculo hacemos referencia? El estilo faríngeo, que lo hemos visto en la primera clase. Que no se pueden olvidar, ¿ah? El nervio glosofaríngeo va a tener mediante el núcleo ambiguo una función eferente visceral especial porque inerva el estilo faríngeo, que participa en la función de deglución. Luego tenemos al núcleo salival inferior, que al igual que el salival superior, va a transmitir información parasimpática. Miren, más fácil no puede ser, ¿ah? Salival superior y salival inferior, los dos son parasimpáticos. Parasimpáticos. Dime, Onofrio. ¿Onofrio?
Doctor, Sí, sí, buenas también. tardes. En sí, como que si es aferente visceral es especial, tiene que ver con los sentidos, ¿no es cierto? Pero si es eferente es por el arco faríngeo, o sea, A ver, es que como, recordemos, miren, aferencia es lo que viene, ¿sí o no? De la parte periférica hasta el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que va a venir al sistema nervioso central? Vienen la sensibilidad, ¿qué más vienen? Los sentidos, ¿sí o no? Esa es aferencia. Eferencia sería algo que del sistema nervioso central va a salir hacia el mundo externo o hacia una ejecución interna, pero va a transmitirse hacia el sistema nervioso periférico. Entonces, eferencias suelen ser eferencias autonómicas, pueden ser eferencias netamente motoras que permiten ejecución de movimientos u otras. Entonces, si yo digo eferente visceral especial, aquí la cosa es que ustedes tienen que analizar. Si es visceral especial, ¿hablamos de un sentido? No, porque si es eferencia, no puede sentido venir del sistema nervioso central hacia afuera, ¿sí o no? Ya, ahí quiero que se den cuenta. Entonces, eferencia visceral especial, hablamos de una función eferente, o sea, que va del sistema nervioso central hacia afuera, y en este caso es visceral especial por su origen embriológico. En este caso sería porque deriva de los arcos faringios. Entonces, ahí tienes que recordar los arcos faringios. Eso ya lo hemos visto en la primera clase. Revísalo ahí en la primera clase. En la lámina 3 especifica, si no me equivoco, que en el primer arco faringio tenemos músculos derivados de la masticación, ¿sí o no? En el segundo arco faringio tenemos músculos de la mímica. En el tercero tenemos músculos específicamente del estilo faringio. Y en el cuarto y sexto arco faringio tenemos los músculos intrínsecos al nivel de la faringe, que cada uno tiene un nervio específico, que lo estamos acá desglosando un poquito más. Entonces, cuando hablamos de eferente visceral especial, recuerden, eferente visceral especial, hablamos por lo general de los músculos que inervan a los arcos faringios. Mientras que un aferente visceral especial, si es aferente visceral especial, pueden ser dos cosas. Podría ser sentido del gusto o del olfato, porque los otros sentidos son aferentes somáticos especiales, que lo vamos a ver la siguiente semana y vamos a reforzar nuevamente para que sepan las modalidades funcionales. ¿Está bien? ¿Quedó claro, Onofre? sí, gracias, doctor. Ya, hija. Entonces, continuamos. Entonces, nervio glosofaringio, núcleo ambiguo ya hemos visto, núcleo salival inferior, como les dije. Quiero que se enfoquen rápido. Núcleo salival inferior tiene función parasimpática. Entonces, el núcleo salival inferior va a permitir principalmente proporcionar la función secretomotora al nivel de la glándula parótida. Entonces, el noveno nervio craneal permite función parasimpática mediante su núcleo salivar inferior, que es función eferente visceral general. Luego tenemos al núcleo del tracto solitario, que al igual que anteriormente hemos hablado, el núcleo del tracto solitario permite recibir información, ¿sí o no? Hemos dicho que es el centro aferente. Entonces recibe información. En este caso tiene información aferente visceral especial. ¿De dónde viene la aferencia visceral especial? Del sentido. En este caso, ¿de qué sentido? El gusto. En la parte de la lengua, su tercio posterior. Ya está. Entonces, núcleo de tracto solitario tiene aferencia visceral especial mediante el nervio glosofaringio del tercio posterior de la lengua. Y luego tenemos la función aferente visceral general. ¿Que de dónde deriva? Mira, vamos a pensar, porque yo sé que ver tanta letrita les complica la cosa. Aferente significa que viene al sistema nervioso central, ¿sí o no? Visceral es algo interno. Entonces, en este caso sería de la parte visceral, la parte interna, los órganos internos. General no es un sentido. Ya está, ya estamos desglosando. Entonces, cuando tenemos información aferente, visceral, general, de glosofaringio, suele ser lo que ustedes han evaluado en cardiovascular. Por ejemplo, información quimiorreceptora, ¿se acuerdan? Información de los varoreceptores que llegaba al núcleo de tracto solitario, ¿sí o no? Aquí lo hemos puesto ya cómo funciona. Entonces, aferencia visceral general es la información que suele venir desde la parte de los órganos internos hacia el sistema nervioso central. En este caso del glosofaringio, ejemplo clásico, varoreceptor. Otro ejemplo, sistema quimorreceptor. ¿Está bien?
Y luego tenemos otra vez, porque siempre se meten todas prácticamente, el núcleo espinal del trigémino. Este núcleo espinal del trigémino tiene también información aferente. Y este núcleo espinal del trigémino va a permitir conducir sensaciones somáticas de una pequeña parte de la oreja, una pequeña parte de la oreja, y también de la región del tercio posterior de la lengua. Pero es sensitivo, ¿ah? Sensitivo. Entonces, miren, el tercio posterior de la lengua está ganado con el noveno, porque va a permitir la transmisión de la información del gusto del tercio posterior y aparte la información sensitiva. Y toda la parte anterior de la lengua, hemos dicho, tiene información sensitiva, neta mediada ¿por qué nervio? Por el trigémino, y el sentido del gusto por el nervio facial. Entonces, recordemos la lengua, no se pueden olvidar porque lo vamos a ver la siguiente semana nuevamente, pero ya netamente la siguiente semana vamos a focalizar en transducción de receptores y rapidito vamos a evaluar estas funciones. Entonces, ya con esto ya hemos entendido bastante de los nervios y vamos al último nervio con función mixta y que va a tener inervación de los músculos de los arcos faringeos o arcos branquiales, que va a ser el 10º nervio craneal, también conocido como nervio vago. Pero de vago no tiene nada porque hace muchas cosas, ¿ah? Por si acaso. Que les quede súper claro, el nervio vago hace un montón de cosas. Entonces, tenemos información. Otra vez, miren, otra vez hemos vuelto a ver. El núcleo ambiguo. Entonces, creo que ya les quedó claro, ¿no? El núcleo ambiguo, por lo general, va a inervar ¿a qué estructuras? A estructuras derivadas de los arcos faringeos. Faringios. Ahí está. Entonces, el núcleo ambiguo va a transmitir información eferente visceral especial. ¿Y a qué músculos va a inervar? A los músculos derivados del arco faríngeo número 4 y número 6, que serían los músculos al nivel de la faringe para la deglución, que son músculos orofaringeos. Y después tenemos otra función eferente, que es el principal función eferente, mediado por el vago, que es el núcleo motor dorsal del vago, eferente visceral general. Y ustedes han escuchado desde cardio que el vago transmite información parasimpática, ¿sí o no? ¿De quién nace esa información parasimpática? Del núcleo motor dorsal del vago. A partir de este núcleo motor dorsal del vago, van a nacer la información parasimpática o los nervios parasimpáticos preganglionares para poder luego hacer la ejecución o el efecto. ¿Está bien? No se pueden olvidar. Luego tenemos al núcleo del tracto solitario, que recibe información aferente visceral especial y aferente visceral general. Nuevamente, si es aferente visceral especial, ¿de qué estamos hablando? De un sentido. ¿Qué sentido sería en este caso? Gusto. ¿En qué parte? En la parte de la región de la epiglotis y la base de la lengua. Entonces, en la epiglotis y base de la lengua también podemos sentir gusto, mediado por el nervio vago. Y aferente visceral general, nuevamente, ¿de dónde? Quimorreceptores, varoreceptores. En este caso sería, por ejemplo, del callado órtico, mientras que el de acá del glosofaringeo sería del seno carotídeo. No se pueden olvidar, ya lo hemos visto, es en cardiovascular. Y otra vez tenemos al núcleo espinal del trigémino, el cual transmite información aferente somática general, o sea, sensitiva, termoalgésica principalmente, de una pequeña parte del oído externo y de una pequeña parte de también la dura, como meninge. A ver, chicos, ¿alguna duda hasta ahí? No, ni una duda. No, doctor, todo Claro. claro. Ya, Todo genial. claro. Entonces nos vamos a los reflejos básicos del tronco encefálico. Cuando hablemos de reflejos, chicos, por favor, quiero que les quede claro algo. Tenemos que netamente analizar muchas cosas. Primero, estímulo. Segundo, aferente. Siguiente, integración central. Luego, eferencias que nacen de ciertos núcleos. Y luego, músculo efector. ¿Está bien? Entonces, en el reflejo nauseoso, recordemos que este reflejo, que es el reflejo nauseoso, por lo general va a ser un mecanismo protector, es fisiológico. Va a proteger y va a impedir la aspiración de un cuerpo extraño. Y esta respuesta va a ser una respuesta coordinada motora. O sea, no solamente va a actuar
con una función eferente, o sea, con un nervio diferente. Puede actuar con múltiples. Ahora, su aferencia principal, después de hacer un estímulo táctil o irritativo a nivel orofaringio, va a ser mediada por el nervio glosofaringio, pero también puede ser mediada por el nervio vago. Y la información que va a venir va a llegar hacia el núcleo del tracto solitario, el cual va a integrar esa información y una vez que integra esa información, realiza la integración con otros núcleos. En este caso, los núcleos principales que van a permitir esta ejecución va a ser el núcleo ambiguo y el núcleo motor dorsal del vago, pero también involucra el núcleo del hipogloso. ¿Por qué? Porque recordemos, el núcleo ambiguo va a permitir la contracción del músculo de la faringe inervados por el nervio vago, ¿sí o no? Y también por el nervio glosofaringeo. Te van a permitir cierta expulsión, una sensación para poder expulsar el elemento que está al nivel faríngeo. Luego tenemos el núcleo motor dorsal de vago con función parasimpática, que también va a permitir netamente el efecto. Y luego tenemos al núcleo del hipogloso, que permite el movimiento de la lengua coordinado para poder realizar la ejecución. Entonces, netamente tenemos integración eferente del noveno, el décimo y el décimo segundo, siendo que el noveno y el décimo permiten principalmente la contracción de la faringe y el décimo segundo la retracción de la lengua para hacer la expulsión del alimento. Si es que tuvieras el reflejo nauseoso para poder evaluar. Y luego nos vamos a unos reflejos un poquito más complejos, que son los reflejos que ustedes han evaluado. A ver. Ah, ya. Alguien me preguntó sobre la mnemotecnia. Ya, al finalizar esta parte les voy a repetir. Ya, chiquitos. ¿Me escuchan bien? Porque hay un alumno que me ha dicho que se escucha bajo. ¿Se escucha bajo? No, se escucha bien. Se escucha Ah, ya. bien. Pero eso no. Ya, a Sí, ver. escucha bien, Entonces, ya, chicos. Entonces, voy a explicarles la mnemotecnia otra vez al final. Me preguntan al final lo que tengan dudas. Ahorita solamente quedan 4 láminas, si no me equivoco. Entonces, vamos a continuar. Ahora nos vamos al reflejo corneal. El reflejo corneal es uno de los reflejos que ya lo hemos visto en la práctica. Entonces, ya yo estoy seguro que ya ustedes lo manejan. Recordemos que el reflejo corneal puede tener una respuesta R1, que es temprana, o una R2, que es tardía. ¿Cuál es el estímulo del reflejo corneal? El estímulo mediado por el reflejo corneal suele ser el tacto, pero también puede ser el dolor. Si estamos hablando de tacto, se envía por una fibra A beta, ¿sí o no? Si hablamos de dolor, estaríamos hablando de fibras A delta o C. Ya lo hemos visto en la clase sensitivo. Entonces, recordemos, colocamos un estímulo. El estímulo suele ser al nivel de la córnea. Este estímulo, como es sensitivo, va a pasar por el nervio trigémino. ¿Qué rama sería, chicos? la oftálmica. Rama oftálmica. Banda. Quinto 1, ya lo hemos visto hace un ratito. Entonces viene toda la información por la rama oftálmica y se va dependiendo del estímulo. Si es un estímulo netamente táctil, ¿a dónde va a ir? Al núcleo sensitivo principal del trigémino. Si es un estímulo doloroso, ya hemos visto, va a ir también al núcleo espinal del trigémino. Entonces, miren, vamos primero a comenzar con el estímulo táctil. Si hacemos un estímulo táctil sobre la córnea, vamos a tener que la aferente va a recibir la información y se va hacia la estructura protuberancial, por lo general. Pero también puede tener una integración vulvar. Principalmente protuberancial por el núcleo sensitivo del trigémino. Este núcleo sensitivo principal del trigémino suele hacer una sinapsis sobre el núcleo facial, que suele ser unilateral en el caso de información táctil. Entonces, lleva la información al núcleo del facial y el facial va a permitir la contracción del párpado, o sea, va a ser el eferente, siendo que el nervio facial va a funcionar como eferente y permite la contracción del músculo orbicular del párpado. Entonces, miren nuevamente, tenemos que el estímulo puede ser el tacto o puede ser el dolor. Si es el tacto, en la córnea se transporta por una aferente de una fibra a beta, por lo general, ¿sí o no? Llega hacia el núcleo sensitivo principal del trigémino y de aquí se moviliza y hace una sinapsis con el núcleo facial ipsilateral. Ipsilateral, o sea, del mismo lado. Y del núcleo del facial nace el facial y va a ir hacia el músculo orbicular del párpado, donde ejecuta el movimiento de
contracción o el pestañeo. Entonces, ustedes ya en la práctica ya han estimulado, supongo, su reflejo corneal. Ustedes ya manejan esto. A ver, chicos, disculpen, ¿me escuchan bien o se me escucha cortado? Una que otra vez se entrecorta. Ah, ya, pero ¿me escuchan? Sí, doctor. En general, sí. Sí, Sí, Ya. doctor. Entonces, ya hemos visto toda la vía del reflejo unilateral, que por lo general va a ser R1 respuesta temprana. Entonces, R1 respuesta temprana tiene una latencia corta. Es mucho más rápido ver la respuesta unilateral ipsilateral. Entonces, recordemos nuevamente, R1 suele ser el efecto por una fibra táctil a beta, se va hacia mi núcleo sensitivo principal del trigémino, luego hace sinapsis con el núcleo facial ipsilateral y de aquí va a ser el efecto eferente sobre el músculo auricular del párpado. Por eso es que R1 es respuesta temprana, es ipsilateral sobre el mismo ojo estimulado, oligosináptica, no tiene mucha sinapsis, ¿sí o no? Una, luego dos en el facial y se va a su efector. Y es protuberancial, porque el núcleo sensitivo principal del trigémino principalmente es protuberancial. Ahora nos vamos a la parte de el R2. R2 es una respuesta principalmente tardía. Ahora, R2 por lo general se asocia principalmente a fibras de estímulo doloroso. Suele ser un efecto por fibras A delta y C. Entonces, las fibras A delta y C permiten no solamente la conexión con el núcleo sensitivo principal, sino que también con el núcleo espinal. ¿Dónde está? No está acá en el gráfico, pero por acá está. El núcleo espinal del trigémino. Y este núcleo espinal del trigémino va a permitir hacer sinapsis con núcleos reticulares, o sea, con núcleos de la formación reticular. Y esos núcleos de la formación reticular se contactan con los dos lados. Entonces, este núcleo de la formación reticular permite el contacto polisináptico con el núcleo facial ipsilateral y el núcleo facial contralateral, generando que la respuesta sea de los dos ojos. Por eso es que R2 tiene una respuesta tardía de latencia larga, por lo general entre 29 a 37 milisegundos. Bilateral, las respuestas en ambos ojos suele ser polisináptica, porque ya hemos visto que no solamente involucra el núcleo facial y el núcleo sensitivo del trigémino, sino que también involucra núcleos reticulares. Y va a ser ponto-vulvar. Los núcleos reticulares, recordemos que están a nivel protuberancial y también a nivel del bulbo. Ahora vamos a la parte de reflejo fotomotor. El reflejo fotomotor, recordemos chicos, recordemos, el reflejo fotomotor va a tener como aferente el nervio óptico. Ahora, yo sé que muchos recuerdan la vía óptica, que tenemos que el nervio óptico tiene fibras que van a ir de forma ipsio contralateral, dependiendo si son nasales o temporales. Eso ya lo saben desde la neuroanatomía. Entonces, yo quiero ir más a la parte fisiológica. Por ende, vamos a usar principalmente las vías ipsilaterales, que suelen ser las aferencias temporales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a estimular un ojo. A ver, vamos a estimular este ojo, que justo estamos viendo las aferencias. Si yo estimulo este ojo izquierdo, la información va a ir por el nervio óptico izquierdo y luego va a pasar de forma bilateral por ramas nasales y ramas temporales. Ya, eso creo que ya todos lo sabemos. ¿Sí o no? Entonces, recordemos, recordemos, porque ustedes yo estoy seguro que recuerdan sus conos y sus bastones. Pero en este caso, cuando hablamos del receptor principal que va a permitir ayudar en el reflejo fotomotor, van a ser las células ganglionares de la retina, las cuales van a tener melanopsina. Estas células ganglionares de la retina sienten el estímulo y permiten llevar la información hacia los dos lados. Vamos a ir con la vía ipsilateral. Si yo estoy estimulando el ojo izquierdo, la información viene y llega hacia la parte mesencefálica. Estamos yendo a reflejos, no estamos viendo campos, campimetría, que lo vamos a ver después, en la siguiente semana. Entonces, miren, vamos, nervio óptico, y por el nervio óptico, luego por el tracto óptico, llega la información hacia el mesencéfalo. La primera sinapsis la realiza sobre el núcleo pretectal. Y este núcleo pretectal se encuentra en esta parte. Acá está, núcleo pretectal. Ahora, el núcleo pretectal se va a comunicar con el núcleo de Edinger y Westphal.
Y este núcleo de Edinger-Westphal hemos dicho que es parasimpático. Del núcleo de Edinger-Westphal no solamente se va a conectar con el ipsilateral, sino que también se va a conectar con el contralateral. Entonces, miren, evaluemos. El núcleo pretectal se comunica o manda una sinapsis de proyección hacia el núcleo de Edinger y Westphal ipsilateral, o sea, del mismo sitio, y contralateral. Entonces, la información del núcleo de Edinger y Westphal genera activación de la información parasimpática que va a viajar por qué nervio, chicos? ¿Qué nervio oculomotor? El segundo. ¿Qué digo? El tercero. Segundo. El tercero, El chicos. común. Recordemos. ¿Qué núcleo oculomotor tiene función parasimpática? El tercero. El tercero. Y esta información parasimpática viene del núcleo de Edinger-Westphal. No se puede olvidar, ya lo hemos visto. Entonces, miren, nuevamente. Información luminosa. Viene a tu célula ganglionar de la retina. Luego viaja por el nervio óptico, por su quiasma óptico, por el tracto óptico. Ya, toda esa información llega hacia el mesencéfalo. En el mesencéfalo hace una sinapsis con el núcleo pretectal del mismo lado. Y esta vez que hace sinapsis con el núcleo pretectal, luego el núcleo pretectal se va a conectar con los núcleos de Edinger-Westphal del mismo lado, o sea, ipsilateral, y del otro lado, o sea, del contralateral. Y del núcleo de Edinger y Westphal nacen las fibras parasimpáticas. Y estas fibras parasimpáticas van a viajar por el nervio oculomotor común o tercer nervio craneal. Entonces, vamos a resumir. Aferente, a ver, primero, estímulo, luz. Aferente, nervio óptico. ¿Qué tal? Nervio óptico. Integración, mesencefálica. ¿Cuál es la primera sinapsis? Núcleo pretectal. Acá está, miren, núcleo pretectal. El núcleo pretectal se comunica bilateralmente con un núcleo de Edinger y Westphal y con el otro. Entonces, la información del núcleo de Edinger y Westphal permite información parasimpática. Activa la información parasimpática. Y esta información parasimpática va a generar una modulación del tamaño de la pupila, generando como respuesta esperada la contracción pupilar, también conocida como miosis. Chicos, miosis, ¿ah? No miasis, miosis. ¿Está bien? Miosis, no se pueden olvidar. Entonces, información parasimpática genera miosis o contracción pupilar. Pero la respuesta no solamente va a ser del ojo estimulado. Por ejemplo, acá yo estoy estimulando bueno, desde acá yo veo el izquierdo, ¿no? Pero ustedes ven como derecho. Ok, vamos a poner este como ojo derecho. Estoy estimulando este. Vas a ver que primero se va a contraer este ojo, el estimulado, pero luego vas a ver que se estimula y se contrae el otro. ¿Por qué? A ver, ¿cómo ustedes justificarían la respuesta consensuada en el otro ojo? ¿Quién dice yo? Beltrán, dime. Sería por el núcleo de Edinger-Westphal. Al momento de ingresar esta información, digamos, de la luz, al momento de ingresar este estímulo, viajaría todo el trayecto y llegaría hasta este núcleo, haciendo que en ambos ojos comandase la misma función de hacer la miosis, ya que es una función parasimpática. ¿Ya? Sí, pero recuerda que el núcleo de Edinger y Westphal no es que se conecta con ambos lados, sino que el núcleo pretectal permite que se proyecte hacia los dos núcleos de Edinger y Westphal. ¿Está bien? Entonces, mira, Ok. respuesta simple. Cuando el núcleo pretectal estimula el núcleo de Edinger y Westphal ipsilateral, o sea, del mismo lado. Respuesta consensuada, o sea, en los dos lados, es cuando la fibra del mismo núcleo pretectal activa al núcleo de Edinger y Westphal del otro lado. Ya está. Entonces, ahí justificas tú la respuesta consensual. Respuesta simple en el mismo ojo, el estimulado. Respuesta consensual en el otro ojo. ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí? Aquí está escrito también conexión bilateral entre el núcleo pretectal y el núcleo de Edinger y Westphal, para que lo puedan repasar. Ya. Vamos a el reflejo óculo-cefálico, que yo estoy seguro que ahí tienen algunas dificultades porque este reflejo integra un montón de cosas. El corneal no estaba tan difícil, el fotomotor tampoco estaba tan difícil, pero el óculo cefálico es muy complejo si es que
se enfocan netamente en tantas integraciones entre núcleos. Entonces, yo quiero que primero recuerden, el reflejo oculocefálico se suele hacer en una persona que está inconsciente. Ustedes están en fisio, no están en semio. En semio ya lo van a ver más a profundidad. En fisio quiero solamente que sepan la respuesta, la función y la activación de núcleos, que ya lo han visto en neuroanatomía. Recordemos, miren, reflejo oculocefálico. Vamos a hacer una rotación de la cabeza. Entonces, lo que pasa es que tu vista va a querer mantener el foco, va a querer mantener el lugar que está mirando. Entonces va a mantener el campo. Por tanto, si tú mueves la cabeza para la derecha, los ojos se mueven para la izquierda, para intentar mantener el foco. ¿Está bien? Eso quiero que les quede claro. Entonces, el reflejo oculocefálico va a permitir, ¿qué cosa? Primero va a haber la movilización de la cabeza, es el estímulo. La movilización de la cabeza, miren, movilización de la cabeza es el estímulo. ¿Este movimiento de qué tipo es? Rotacional, porque estamos rotando la cabeza. Esto es rotacional, que en términos complicados es lo mismo que decir aceleración angular. Es lo mismo. Entonces, mira, rotación, aceleración angular. Ustedes van a ser médicos, ustedes me van a decir, ah, doctor, es una aceleración angular, que es diferente de la aceleración lineal, que lo van a ver ya la siguiente semana. Pero entonces, quiero que ustedes se den cuenta. Rotación de la cabeza es el estímulo, ¿sí o no? Rotamos, que es lo mismo que decir aceleración angular. Si yo roto mi cabeza hacia la izquierda, entonces mis ojos se van a mover hacia la derecha, porque van a intentar mantener el enfoque, el lugar del campo, donde estoy viendo ahorita. ¿Está bien? Entonces, ese reflejo ustedes le van a evaluar en su paciente, que por lo general ya no tiene función cortical, ya está quieres evaluar si está con muerte encefálica. Porque recuerden que el tronco es la función más primitiva, ¿sí o no? Ya hemos visto. Te permite mantenerte vivo, pero es lo más primitivo. La corteza ya te permite un mayor desempeño con tu medio. Pero entonces, quiero que les quede súper claro. Nuevamente, el reflejo oculocefálico es un reflejo del tronco encefálico que va a permitir que ante una rotación o aceleración angular mantengas la mirada fija sobre un mismo campo. Si yo muevo la cabeza hacia la izquierda, mis ojos se desplazan hacia la Derecha, derecha. Si yo muevo mi cabeza hacia la derecha, ¿hacia dónde se mueven los ojos? izquierda. 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 Listo. Eso tiene que quedarles súper claro. Ahora vamos a la parte ya más compleja, que es la parte de integración. Entonces, recordemos, esta información de la aceleración angular se va a percibir por los conductos semicirculares, horizontales. Miren, conducto semicircular horizontal va a permitir la captación de este movimiento de la cabeza. Ahora, si yo muevo mi cabeza a la izquierda, el conducto semicircular horizontal que se va a despolarizar va a ser el izquierdo, mientras que el derecho se va a hiperpolarizar. Entonces, el conducto semicircular horizontal izquierdo va a estimular por rama del nervio vestibular, que sería la aferencia, hacia el núcleo vestibular medial y lateral izquierdo. ¿Ya? Y este núcleo vestibular medial y lateral izquierdo van a estimular al núcleo abducens derecho y inhibir al núcleo abducens izquierdo. Ahora, el núcleo abducens o el núcleo del sexto nervio craneal se proyecta hacia el núcleo oculomotor del tercer nervio craneal contralateral, excitando al del otro ojo. O sea, si por ejemplo yo estimulo el núcleo abducens derecho, por vía proyección del fascículo longitudinal medial, voy a excitar al núcleo oculomotor común izquierdo. Y después, estos dos nervios van a hacer la eferencia. Ya, yo sé que esto es un poco complejo para ustedes. Entonces, vamos a analizar en parte los movimientos, ¿está bien? Eso sí lo vamos a analizar. A ver, nuevamente, si yo roto mi cabeza hacia la izquierda, ¿hacia dónde se mueven los ojos? Derecha. Derecha. Lo creo. Ya, a ver, nuevamente, otra oportunidad. Muevo mi cabeza a la izquierda, ¿hacia dónde se mueven los ojos? Se mantienen centrados donde estoy mirando. Hacia la derecha, ¿sí o no? Hacia la derecha. Entonces, si yo muevo mi cabeza a la izquierda, mis ojos se van hacia la derecha. Ahora, miren, miren.
sus ojos se fueron hacia la derecha. ¿Qué músculo necesitas excitar en tu ojo derecho? El recto lateral Excelente. Recto lateral derecho, ¿sí o no? derecho, claro, sí. Y el recto lateral derecho, ¿por quién está inervado? Por el nervio, Recuerda la El mnemotecnia. sexto. el El sexto par craneal. sexto nervio craneal. Recuerda la Mm, mnemotecnia. Revimos. Recto externo, sexto. Oblicuo mayor, cuarto. ¿Te recuerda la mnemotecnia? Entonces, nuevamente, si estoy desplazando mi cabeza a la izquierda y mis ojos se van para la derecha, estoy activando mi recto lateral derecho. Ahora, este recto lateral derecho, se inerva por el núcleo del sexto nervio craneal derecho, ¿sí o no? sí. Pero yo te pregunto, cuando tú desplazas tu mirada, ¿tus ojos salen así? ¿Con estrabismo? No, No, se mueven de forma conjugada, ¿sí o no? Así. sí. Ya, entonces, mira, tu ojo derecho se fue hacia el lado lateral, recto lateral. ¿Y el ojo izquierdo se va hacia qué lado? Hacia el medial, porque va a ser contraído el músculo recto medial. Muy bien. Y si contraes el recto medial izquierdo, ¿qué nervio necesitas activar? El músculo motor común. Común, o sea, el tercer nervio craneal izquierdo. Ya está. Permitiste la mirada conjugada hacia el lado derecho. Eso es la parte que ya, con eso creo que ya ustedes lo entendieron. Entonces, quiero que lo analicen. Si la cabeza se mueve a la derecha, mi ojo se mueve para la izquierda. La mirada tiene que ser conjugada, ¿sí o no? Conjugada. No va a ser, no va a mirar así o sí. No, tienen que mirar de forma conjugada. Entonces, como miran de forma conjugada, entonces, si mi cabeza se mueve a la derecha, mis ojos para la izquierda, entonces estimularía mi recto lateral del ojo izquierdo, recto medial del ojo derecho. Y ya con eso sacaron el nervio craneal que activaron. Ya está. ¿Y cómo se comunica el núcleo del sexto con el núcleo tercero? Por el fascículo longitudinal medial. Ya está, chicos. Yo sé que esta parte es un poquito más intensa. Y aquí quiero que estos reflejos lo entiendan bien, los gráficos entiéndanlo bien, porque hemos analizado de cada segmento del tronco. Por ejemplo, aquí hemos integrado muchos, porque sabes que el tercero nace a nivel mesencefálico, ¿sí o no? El sexto suele encontrarse a nivel ponto vulvar. Lo hemos visto también. Y el vestibular también ponto vulvar. Entonces aquí tenemos una integración en todo el tronco. Cuando hemos visto el otro, que ha sido el fotomotor, ha sido netamente integración mesencefálica. Cuando hemos visto corneal, hemos visto integración protuberancial y también vulvar, ponto vulvar. Y cuando hemos visto nauseoso, hemos visto integración principalmente vulvar. Hemos visto cada segmento y lo hemos intentado aplicar. Este de acá, que es el ocluscefálico, yo sé que es el más complejo de todos los que han visto ahorita. Entonces, como recomendación, intenten analizarlo. No quiero que se lo memoricen. La única cosa que necesitas memorizar acá es que el núcleo del sexto se comunica con el tercero por el fascículo longitudinal medial. Y entonces el fascículo longitudinal medial permite tu mirada conjugada, ¿sí o no? Porque si no estaría así, pues. Y no creo que ustedes miren así, ¿sí o no? Entonces quiero que les quede claro eso. Nada más, yo creo que con eso lo entendieron. Ahora, aquí he puesto un término anatómico que ustedes ya lo han visto, estoy seguro. Aducción y abducción o abducción. Recuerden que aducción es cuando se moviliza hacia la línea media, ¿sí o no? Mientras que abducción se aleja de la línea media. Entonces, decir que el recto medial izquierdo está contrayéndose es lo mismo que hacer una aducción del globo ocular, ¿sí o no? Mientras que si el recto lateral derecho se activa, o sea, el ojo se mueve hacia la parte externa, sería lo mismo que decir que el globo ocular está haciendo una abducción. Ya, chicos, ¿alguna duda de ese tema? A ver. Sí, sí, vestíbulo ocular, lo que pasa es que son modalidades. El vestíbulo ocular suele tener relación con el óculo cefálico, porque netamente es lo mismo que estamos evaluando. Y cuando lo ves a nivel de la parte semiológica, van a darse cuenta que este lo conocen también como el reflejo de los ojos de muñeca. Al que me estaba preguntando sobre la mnemotecnia.
La mnemotecnia era esta. A ver, vamos a ver. La mnemotecnia era esta. Era acá, sí. Lo siento, estoy de computadora. Voy a traer mi tablet para el repaso para poder escribir mejor. Ya, la mnemotecnia es esta. Revimo. Recto externo, sexto nervio craneal. A ver, vamos con otro color. Oblicuo mayor, cuarto nervio craneal. Ahí está, mira. Oblicuo mayor o superior, como quieras llamarlo, cuarto nervio craneal. Esa es la mnemotecnia. Y todos los demás por él, tercero. Esa es la mnemotecnia, chicos. A ver, ¿alguien más tiene dudas? A ver, no entiendo mucho la pregunta. Ah, pero no hemos hablado, en el reflejo oculocefálico, no hemos hablado de el nervio troclear. Hemos hablado únicamente Pero, del nervio pues, abducens y del nervio oculomotor común. Ah, ya. Vestíbulo coclear, ya. Lo que pasa es esto, hijos, miren. El nervio vestibular es rama del nervio vestíbulo coclear. No troclear, coclear. Porque el nervio completo o el octavo nervio craneal se llama vestíbulo coclear. Porque transmite información del vestíbulo, que es equilibrio, y coclear, que es audición. ¿Está bien? Pregunta, dice, ¿qué comunicaba el fascículo longitudinal medial? El fascículo longitudinal medial, en caso de núcleos oculomotores, comunica el núcleo del sexto con el núcleo del tercero, también conocido como núcleo del abducens y el núcleo oculomotor común principal. Creo que ahí ya he contestado las dudas de los que estaban en virtual. ¿O alguien tiene otra duda de los que han escrito, lo que han escrito en el chat? ¿Sí entendieron, no, Vilca? ¿Entendiste la pregunta? Ya, hijita, muy bien. Briana dice, ¿puede hablar sobre la integración de cada reflejo? Hablo de zonas específicas. Ya, está bien. A ver, vamos. A ver, que quiero retroceder. Ya. Nauseoso. Integración vulvar. ¿Por qué vulvar? Porque el núcleo ambiguo, el núcleo motor causal de vago y el hipogloso son vulvares. Se encuentran en el bulbo. Ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Reflejo corneal. R1, si es R1, principalmente es una integración protuberancial o pontina, porque el núcleo sensitivo del trigémino y el núcleo del facial suele ser protuberanciales. Pero si involucramos al núcleo espinal del trigémino y a la formación reticular, que requiere el R2, sería ponto vulvar, porque involucra más estructuras. Fotomotor. El núcleo pretectal y el núcleo de Edinger-Westphal son mesencefálicos. Y como son mesencefálicos, la integración es mesencefálica. Entonces, tú cuando evalúas el fotomotor, evalúas integridad de la vía eferente y del mesencéfalo. O vas a evaluar en el fotomotor protuberancia. No, pues, porque los núcleos no son protuberanciales, ¿sí o no? Son mesencefálicos. Y el óculo cefálico involucra a las tres regiones. Porque la región recuerden, el núcleo del tercero es mesencefálico, ¿sí o no? Mesencefálico se abstrae. El núcleo abducens es ponto-vulvar. El núcleo vestibular es ponto-vulvar. Ahora sí quedó claro, a ver, ¿quién preguntó? ¿Quedó claro, Briana? Sí, doctor, gracias. Ya. A ver, ahora sí. Dime, Jorge. no, sí, profesor, ¿qué tal? Profesor, una pregunta sobre lo que explicó hace ratos, esa mnemotecnia revimo, o sea, sí la entendí, ya sé qué significa, pero en qué caso me sirve, digamos, o en qué caso lo aplico? Esa es mi duda, profesor. Sí. Ah, ya, lo aplicas cuando quieres saber netamente la inervación de cada músculo extraocular. Porque recuerda que tienes múltiples músculos extraoculares y tienes tres nervios que inervan a los músculos extraoculares, ¿sí o no? Tienes al tercero, tienes al cuarto y tienes al sexto.
Entonces, la mnemotecnia te sirve para poder analizar a qué músculo extraocular inerva cada nervio. Por eso les dije revimo o reviso. Recto externo por el sexto. Oblicuo mayor o superior por el cuarto. Y eso sí o sí lo tienen que saber, porque cuando hablamos, por ejemplo, de el reflejo oculocefálico, ahí ya te vas a dar cuenta. Estás viendo activación de un recto lateral, activación de un recto medial. Ahora, todos los que no están en esta mnemotecnia, ¿quién lo inerva? El tercero. Sí, profesor, gracias. Como dijo, esa regla mnemotecnia nos sirve para saber la inervación del músculo, ¿de qué músculo dijo? Extraocular. Extraoculares, claro. Ujú. Eh, Ya, Onofrio, dime. Doctor, sobre los pares craneales en sí, cuando es ABG, es la información aferente visceral general de los Ujú. quimiorreceptores, ¿no es cierto? O sea, es como que cada parte que sea o general o el otro que era especial, uno es para los sentidos y el otro son para los quimiorreceptores, ¿no es cierto? O sea, A para ver, contextualizar un poco. una pausita. Quiero que lo analices, ¿está bien? Porque yo sé que si ustedes ven esa tablita, ven y es muchos datos, ¿sí o no? Esta lámina, bastantes datos. Ya, mira. Cuando hablamos de especial versus general, especial se refiere si es aferente a los sentidos, que no son el tacto, a los sentidos que no son el tacto. Si es aferente. Después, otra aferencia especial no hay. ¿Está bien? Eso quiero que quede claro. Entonces, si es aferente y dice especial, ¿tú qué vas a decir? Es un órgano de los sentidos. Olfato o gusto, ¿no es cierto? Solo dos opciones. Espera. Mira, si es especial, a ver, yo les voy a explicar esto aquí, ¿ya? Voy a escribirlo, pero disculparán, estoy escribiendo lento porque no estoy con mi tablet. Pero igual, en el repaso que hagamos más tardecito, lo escribo y les explico más, ¿ya? Para que lo entiendan. Entonces, si es especial y estamos hablando de una aferencia, es un órgano de los sentidos. Ya, eso quedó claro. Ahora, si el órgano de los sentidos es, mira, estoy planteando un algoritmo, es gusto o es olfato, entonces es un aferente especial de tipo visceral. Pero si es un órgano de los sentidos y es la vista, o sea, de los ojitos, ojo, es audición o es equilibrio, entonces sería somático. Entonces, mira, cuando hablas de aferentes especiales, recuerda, aferente especial siempre es un órgano de los sentidos. Si es órgano de los sentidos de tipo gusto, ay, ¿qué pasó? Ya, si es el gusto o el olfato, entonces estamos hablando de un órgano de sentido de tipo visceral. Entonces sería un aferente visceral especial. Pero si es la vista, si es la audición, si es el equilibrio, sería un aferente somático especial. Ahora sí, ese es cuando hablamos de aferencias. Cuando hablamos de eferencias, es otra cosa. Porque eferencias especiales, yo te digo, ¿hay algún sentido que reciba eferencia? Dime, Onofrio, ¿hay algún sentido que reciba una eferencia motora? No, porque los sentidos son para que los No. proceses y lleguen al sistema nervioso central, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué le llamamos una eferencia visceral especial? Le llamamos de forma embriológica a la eferencia motora de los músculos de origen del arco faríngeo, que pueden ser los músculos de la mímica facial, por el segundo, de la masticación o también de la deglución en la parte faríngea. ¿Está bien? Entonces, así dividimos los que son especiales. Ahora sí quedó claro, ¿no, Frea? Sí, doctor. Listo. Centofanti, dígame.
Doctor, y en el caso de la función aferente, visceral, general del vago y del glosofaringio en el tracto solitario, ¿cuál era de cada uno? Ya, la aferencia visceral general suele ser información que puede ser nociceptiva, puede ser de información autonómica. Por lo general, recordemos que los aferentes viscerales generales van a ser información de los órganos internos. ¿Está bien? Eso que quede claro. Entonces, una aferencia visceral general puede dividirse en de forma autonómica o no autonómica. Las autonómicas suelen tener una vía monosináptica al núcleo de tracto solitario. Y esas son lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, una aferencia visceral general de tipo autonómica clásica es la aferencia del reflejo baroreceptor o de la información quimorreceptora. Un ejemplo clásico. Pero cuando hablamos de aferencias viscerales generales, también pueden ser nociceptivas, no autonómicas. Y esas no hacen sinapsis en el núcleo de tracto solitario, sino que hacen sinapsis en nervios espinales al nivel de la asta dorsal. Eso ya lo hemos visto la semana pasada. Entonces, cuando hablamos de una aferencia visceral general, en caso de los nervios craneales, hablamos de una aferencia visceral general autonómica, por lo general. Y esta aferencia visceral general autonómica suele ser información que te permite mediar la homeostasis. Ejemplo clásico, varoreceptor, quimorreceptor. ¿Está bien? Ahora sí quedó claro, Centofandi. Sí, gracias, profesor. Ya. ¿Alguien tiene otra duda? ¿O un break hacemos? Porque la siguiente clase está un poquito más pesada, que es movimiento. ¿Alguna otra duda? A ver, en el chat estoy viendo, creo, dudas. A ver, doctor. Ah, ah, ya. Doctor, disculpe, el reflejo oculocefálico también podría darse de forma vertical al mover la cabeza hacia arriba, hacia abajo. Ahí en la mirada también podría intervenir en el tropear. Ya. Netamente de las respuestas a niveles de movimientos, transición, de traslación, lo vamos a ver la siguiente semana, de forma más ligera. Porque la pregunta, Hailey, que me has hecho, tiene que ver con la mirada vertical, que también tiene una vía completa. Es un poquito más compleja la mirada vertical. Ya, que tiene que ver con las formaciones reticulares para medias pontinas, los folículos, un montón de cosas. Eso lo vamos a ver en la regulación, la siguiente clase con datos del sistema vestibular. Ahorita apréndanse bien, tienen hoy día toda la tarde para que aprendan bien los reflejos, todo lo que hemos visto acá. Entonces, chicos, de lo que hemos visto hoy día, ¿alguna duda? Ya, no hay dudas. No, doctor. Entonces, vamos a dar un break de 10 minutitos, ¿te parece?